Buenas noches, mis queridísimos gibelinos. Bienvenidos a una nueva transmisión en mi canal. En este caso, una emisión especial. Estoy con muchos compromisos, entonces a las emisiones en vivo he decidido también agregarle, ¿no? una nueva modalidad de intercalar entrevistas grabadas. Así que estoy muy contento en función de la demanda que estoy recibiendo de estas transmisiones, de estas conversaciones, de estos conversatorios, como se les llama ahora, poder intercambiar ideas con gente que tiene algo o que considero tiene algo para decir. Hoy me acompaña, estoy muy contento, por ello me acompaña Belén Ledo, ¿no? Que ella es politóloga, analista en temas internacionales. Belén Ledo es hermana de Gretel, que hace unos meses la tuve también por el canal, y es candidata a diputada por Cava del partido Principios y Valores. Y Belén también está, merodeando en distintos espacios alternativos de información, con una mirada, por supuesto, crítica del globalismo y lo que es la hoja de ruta hoy de las Naciones Unidas, que es la Agenda 2030. Bueno, Belén, te doy la bienvenida, gracias por estar en mi canal y es un placer poder compartir contigo estos momentos. Buenas noches a toda tu querida audiencia, queridísimo Lucas. La verdad que también te digo que te sigo hace bastante tiempo y la verdad que, encontrar gente con un pensamiento diferente, totalmente elevado, que nos ayuda a pensar, ¿no? Porque en este tiempo lo que la gente tiene que empezar a activar es en la motriz del pensamiento. No el pensamiento común, el pensamiento hacia todos van, hacia el mismo río, sino comenzar a usar, por así decir, las neuronas y empezar a pensar no diferente, sino pensar en profundidad. Si esto es lo que realmente nos está ocurriendo en este tiempo muy especial, es verdad, es mentira, qué acciones debemos tomar y por qué leyes nos debemos regir. Y de eso se trata justamente un poco el tema de hoy. Así que en principio, muy contenta de estar compartiendo contigo este vivo y también de estar hablando de estos temas, ¿no? Como ser la Agenda 2030, que muy bien la has presentado, una agenda que viene de antigua data, ¿no? Yo no quiero estar hablando un poco de la cantidad de años, desde cuándo estos organismos, esta agenda que viene detrás de organismos internacionales, los cuales todos tienen de alguna manera intereses no dispares, ¿sí? Sino comunes y que tienen que ver, al fin y al cabo, sobre un ordenamiento poblacional, un ordenamiento en cuanto a las leyes, en cuanto a las costumbres, en cuanto a los valores, en cuanto a cómo debemos regirnos, ¿sí? Aquí en la sociedad. Y eso quiere decir que si esta agenda sigue avanzando, por lo menos así lo viene dictaminando y hasta acá hemos llegado en esta emergencia sanitaria, entonces se va a cumplir lo que dice la agenda. Está en cada uno de nosotros y a esto sumo, por supuesto, a los países que estemos tomando riendas sobre esta situación, ¿no? Porque esta Agenda 2030 tiene también muchas vinculaciones con la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Esta Organización de las Naciones Unidas viene reproduciendo en ecos ciertas predicciones, ¿no? Es como una profecía que se viene cumpliendo, una profecía, una predicción que llega al momento indicado, ¿no? Frente a esta emergencia sanitaria, si se quiere, de alguna manera se trató de cumplir y se está cumpliendo todo lo que ellos están diciendo, que tiene que ver con salvar el planeta. Han augurado unos 8 años para salvar el planeta. Por ejemplo, esas son frases típicas que venimos escuchándola, pero que se suman a, por ejemplo, los desastres oceánicos que se vienen dando, por ejemplo, que eso es cierto, provocados obviamente por fenómenos naturales, que inclusive están ajenos a la reproducción de, por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? Sí.
Sí, no, tal cual. Un poco para introducir a la gente en estos temas, a los que nos están escuchando, no necesariamente comprenden el dimensionamiento Mm, adecuado que tiene mm, esto. mm, Es verdad que viene de larga data como proyecto, ¿no? Instaurar un orden que una ecología, mm, humanismo, ese humanismo al estilo Naciones Unidas. En mm, particular, el 25 de septiembre del año 2015, la sí, Asamblea General de la ONU, en mm, representación mm, de los 193 países que la componen, mm, establecen y aprobaron mm, una agenda, mm, efectivamente como hoja de ruta, mm, hacia un, y voy a ser textual, hacia un nuevo paradigma de desarrollo en que las personas, el planeta, ¿no? La prosperidad, la paz y las alianzas tomen un rol central, ¿no? Obviamente esto a título declarativo, los que hemos tenido la oportunidad de leer al padre Juan Claudio Sanabuja, sabemos que cuando aparece la palabra sustentable o mm, desarrollo sostenible tenemos que sacar el arma y ponernos a cubierto porque algo se va a venir, todo lo contrario a lo declarativo, mm, y establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, estos famosos 17 puntos que vos ya mencionaste: poner fin a la pobreza, hambre y seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género, agua y saneamiento, energía, crecimiento económico, infraestructura, reducir la desigualdad entre los países, ciudades, producción y desarrollo sostenible, cambio climático, océanos, bosques, desertificación y diversidad biológica, paz y justicia, alianza. Esos son los 17 puntos sí, que, así como tirados así al voleo, mm, nadie podría decir, uy, estoy en desacuerdo con combatir la pobreza. Lo que pasa es que todo indica que detrás de estos 17 objetivos, así como de máxima, hay, como se diría en criollo, gato encerrado, hay algo más, hay un orden implantado desde arriba y que supone, ¿no?, también un nuevo paradigma de humanidad, ¿no?, de mm, humanidad. ¿Qué esconde esta agenda, Belén, a tu criterio, desde el globalismo, ¿no?, mm. para los próximos años, más particularmente como meta 2030? Sí, justamente tú lo has dicho. Ellos dicen que alrededor del 2030, exactamente dentro de 10 años, 259 días y 10 horas, habremos llegado a un punto en el que desataremos una reacción en cadena que probablemente supondrá el fin de nuestra civilización, ¿no? Y esto alegan, por supuesto, a que la gente está sufriendo, la gente se está muriendo, los ecosistemas enteros están colapsando. Llegaron a su fin, inclusive, y estoy reproduciendo las palabras exactamente en agosto de 2019 de Greta Thunberg, ¿sí? En la cumbre del clima en las Naciones Unidas. Esto nos demuestra que esta extinción masiva, del cual ellos alegan, el ritmo acelerado hacia un fin que no era más que promisorio, ¿sí? Y a una predicción o profecía que de alguna manera quisieron resucitar, porque lo que produce también esta Agenda 2030 es que se adelantó. Los gobiernos nacionales, ¿sí? Las naciones, quisieron de alguna manera justificar, ¿sí?, este paraguas de la Agenda 2030 para decir, bueno, ahora es el momento para aplicarlo en nuestros países, ¿sí? En esta situación de desmoralización de la humanidad, de necesidad, que también se suma, por supuesto, el cambio climático, el ecosistema verde, ¿sí? Lo que se llamaría en realidad la ecopolítica de la agenda de la ONU, ¿sí? Entonces, son palabras nuevas que antes la escuchábamos mucho, por supuesto, en las acciones de Greenpeace, Ujú. las leíamos en la ONU, ¿sí? Y inclusive se nos aparecían por así decir, con imágenes para niños, ¿no? El agua, el cuidado del agua, como si fuera que la población y cada uno de nosotros tuviese que estar representado en dibujitos, ¿no? Como que esto es esto por esto, ¿no? Como si no tuviéramos un pensamiento crítico, un pensamiento un poco más profundo sobre qué es lo que en realidad el detrás de escena, detrás del telón nos está diciendo esta Agenda 2030.
el paradigma ecológico y se sume, por supuesto, ni hablar el tema del género, ¿sí? O sea que esto es muy más que, te diría, controvertido en este tiempo especial porque el tema del género tiene que ver con una lucha sí, del hombre y la mujer, pero una lucha en cuanto a la reproducción de la humanidad. Y está tocando allí una fibra muy íntima que obviamente deviene por naturaleza, que tiene que ver con la multiplicación, ¿sí? La superpoblación que ellos venían alegando en datos, y bueno, justamente Bill Gates lo mencionó en su TED hace tiempo, esta superpoblación había que reducirla. Entonces, según sus cálculos, era ese momento indicado, porque ya lo había adelantado, va a haber una pandemia, que es este gran experimento que ellos mencionaron, lo pusieron a prueba y les funcionó. O sea, ¿qué quiere decir? Que para realizar un recorte poblacional, pero también para estar de alguna manera ya mentalmente e inconscientemente en este tiempo de ¿para qué voy a tener hijos? ¿No? Esto de cortar la familia, destruir la familia. Porque aquí la capacidad reproductiva del ser humano deviene de la naturaleza. Nosotros ya lo vemos inclusive en la Biblia, desde Adán y Eva. O sea, desde Adán y Eva, por así decir, como inicios, desde Génesis, en la Biblia, por ejemplo, nos menciona claramente, y de hecho en la palabra de Dios, está muy enfatizado el tema de multiplicaos, multiplicarse, pero no por una cuestión como un mandato o una obligación, pero es del agrado de nosotros como criaturas de Dios de multiplicarnos. Y esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión si yo creo o no, sino de saber nuestra esencia, nuestros orígenes, de dónde venimos. Entonces, allí es muy importante mencionar que el primer recorte muy trascendental que se está haciendo es en base a el hostigamiento hacia la cadena reproductiva del ser humano, que es natural, ¿no? Es natural. Después, por supuesto, la Agenda 2030, entre tantas otras medidas, alega, por ejemplo, el reemplazo, que lo que venimos también escuchando mucho, de los combustibles fósiles por energías renovables bajas en carbono, ¿no? O sea que, a ver, es cierto que las energías renovables sean o no tecnológicamente viables, quiero decir que para todos los países no va a funcionar de la misma manera y esto hay que readaptarlo a la nación, a la economía doméstica de cada país. Obviamente tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos dicen dejar de extraer las reservas de combustibles fósiles, eliminar cualquier ayuda gubernamental a las petroleras para ser concedidas a multinacionales verdes, ¿sí? A imponer tarifas de carbono. Hay una realidad. Toda esta Agenda 2030 y los organismos internacionales, ¿sí? Que son los que rigen ciertos parámetros del comportamiento de la vida aquí en la Tierra, lo que ocurre es que ellos, digamos, todos los objetivos van a estar focalizados a esta idea planetario mucho más sustentable. Vos recién lo mencionaste, resiliente. También un poquito esa palabra aparece por ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen fines específicos para enviarnos hacia esta planada más verde, ¿no? Más verde, si se entiende. Pero ¿qué pasa? Se está mitigando la población. Primero, no cualquier país puede estar a la altura de estas nuevas recetas que nos quiere imponer, como el Fondo Monetario Internacional, no todos pueden pagar los créditos o las deudas que ellos imponen, ¿no? Pero claramente el dominio y la dependencia constante, ¿sí? Hacia ellos nos da como resultado que estemos en una encrucijada. O sea, esta agenda lo que promueve, entre otras cosas, es estar bajo el paraguas de esa sostenibilidad, ¿sí? De la biosfera o de este ecosistema, pero a largo plazo. O sea, con esta medida, estas recetas, podemos llegar a un plazo de 10 años, ¿sí? A invertir una cantidad de recursos y de dinero. Bueno, nosotros sabemos que, por supuesto, estas medidas retrasan, ¿sí? Hoy también uno de los temas era los avances de la agenda y los retrocesos. Estas medidas retrasan el avance de la industrialización de los países, ¿sí? Del dominio
del dominio industrial, del poderío industrial, que todos los países de alguna manera lo tienen por su naturaleza, por su geografía, ¿sí? Por su potencialidad, algunos más, otros menos. Y estamos hablando de los países en vías de desarrollo, ¿no? Sería el caso de por supuesto, bueno, en realidad en Argentina no sería el caso, estamos subdesarrollados directamente, lastimosamente. Pero bueno, América Latina que sufre y viene sufriendo decadencias en cuanto a unos más, otros menos, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los avances a nivel económico y a, de alguna manera, no ponernos a igual, ¿sí? Pero sí te diría de que no todos los planes funcionan aquí en Argentina de la misma manera que en otros países, por supuesto, ¿no? Entonces, este sustento que se quiere hacer hacia millones de personas, que en realidad, y aquí está otra palabra importante, directamente van destinadas al umbral de la pobreza, ¿no? Por generaciones, ¿no? Y ni hablar del costo energético de los países desarrollados. O sea, ¿qué quiere decir? Que hablemos de una disminución sustancial de, por ejemplo, los niveles de clase media. Todo este tiempo en Argentina fue por supuesto, recortada el avance de la clase media, fue totalmente, la clase media ya no es media, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Y los pobres, obviamente, voy a decir un valor, pero bueno, la verdad que hay que decirlo, con la sensación térmica hoy de pobreza en la Argentina es de un 70%, ya no más de un 55 o un 60%. O sea, eso es lo que se ve en las calles, lo que se siente, esto es una realidad, ¿no? O sea, este 70% que inclusive es estructural para toda América Latina, ¿sí? Y estas ideas del cambio climático nos dicen también que están afectando a todos los países en todos los continentes, ¿sí? Que es lo que ellos también están alegando, ¿no? Economías nacionales que fueron afectadas de alguna manera por el avance desmedido, hablamos de la tala de árboles, hablamos son todas medidas, digamos, bien llamadas del New Deal verde, si se quiere, ¿no? Que por supuesto distorsionan las economías nacionales. Y esto es donde hay que empezar a apuntar y apuntalar, porque esto es una realidad, cuando hay un avance del otro hacia el yo, ¿sí? Un avance del otro hacia el yo, claramente, ese yo no tiene capacidad para interactuar, porque está totalmente disminuido, ¿sí? Está totalmente asfixiado, ¿sí? Asfixiado de impuestos, asfixiado de obligaciones, asfixiado de no poder elegir, ¿sí? Uno de los lemas es yo decido. Bueno, ya lo decía el informe de Kissinger, yo decido, pero yo decido sobre mi cuerpo. Fijémonos, ¿no? Completemos la frase. Yo decido sobre mi economía, por ejemplo, ¿no? En contraposición estamos hablando. Yo decido sobre bienes, servicios, ¿sí? Y obviamente habría que completar todas las áreas de los países. O sea, yo decido, no, yo no puedo decidir, en realidad, porque ahí aparecen otros de la otra postura, como por ejemplo Judith Butler, que es una filósofa que, bueno, claramente le fue muy bien con respecto al yo decido. Ella dice, bueno, yo quiero hacerme cargo de mi cuerpo. ¿De quién es el cuerpo, no? Ella, si bien se focalizó en una teoría focalizada en el cuerpo y el sexo, desde ese lugar, ¿no? Obviamente desde el rol de la mujer, ¿no? Posicionada desde ahí, empezó a alternar, si se quiere, cierto paradigma que le fue muy bien, porque hizo muchos libros, le fue muy bien a ella, ¿no? Quiero decir. Pero en este sentido, este lema que es, ya te diría, impuesto, reduce nuestras capacidades reproductivas en todo sentido de la palabra, ¿sí? No solamente en la familia, sino en cuestiones, por ejemplo, de qué ingeniería yo quiero llevar a corto y a largo plazo para estar mínimamente satisfaciendo las necesidades de la economía doméstica. Porque si nos podemos analizar esta agenda, lo que asegura la agenda, ellos aseguran, es directamente una obligación hacia, por ejemplo, el cambio de hábitos alimenticios, ¿sí? Comer más vegetales. Ahora vamos a hablar un poquito de eso.
más vegetales, consumir menos productos animales, para reducir las emisiones de metano, por ejemplo, y otros gases de efecto invernadero, liberar las tierras agrícolas para el cultivo de alimentos humanos en lugar de alimentos para el ganado. O sea que claramente, y bueno, y aquí hay un traslado hacia los alimentos transgénicos, digamos. Lo que pasa es que esta agenda también, lo que está vinculada, y esto es el punto que la gente creo que ya se dio cuenta, está vinculada a los organismos, ¿sí? Las instituciones internacionales, ¿sí? Que están representadas por dirigentes empresariales, ¿sí? Por instituciones internacionales de alto vuelo, las más conocidas, diría. O sea, es todo como una familia, ¿sí? Que se ha vinculado, y esto viene de antaño también, pero es una familia que se viene vinculando de, por así decir, la brecha de los ingenieros del pensamiento, ¿sí? De los expertos, de los técnicos expertos. Así se autocalifican también, y así se ha mostrado en este último tiempo en sociedad. Entonces, de alguna manera, como ellos son los expertos, nosotros deberíamos cumplimentar lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. Las recetas de quiénes vienen y por qué, digamos, este aprovecho sobre la sociedad para cumplirla y esta recomendación para cumplirla. Obviamente para extender nuestra vida humana, y te agrego un dato de color que yo lo he mencionado, todo lo que es el circuito inmobiliario, los grandes empresarios del circuito inmobiliario y los nuevos empresarios del circuito inmobiliario ya están construyendo. Bueno, se me acaba de cortar la transmisión con Belén. Escuchaba atentamente lo que decía. Por supuesto que vamos a ver si se vuelve a conectar. Yo lo que se cortó así repentinamente, intempestivamente. Yo lo que quería preguntarle, porque efectivamente la mayoría de los tópicos o de las subagendas que aparecen dentro de esta, digamos, esta coyuntura internacionalista, apuntan todas o convergen en el control geopolítico de la población. Es decir, por un lado el ecologismo, con Greta Thunberg, de la que indudablemente verla han querido instalar a alguien joven, incluso con algún tipo de problema, cosa de apelar a la emocionalidad, que apareció de la nada hablando a la Asamblea General de la ONU como si nada, pero que no ha caído simpática, no han logrado imponerla. Yo la verdad prefiero hacer gárgaras con cianuro, ¿no? A escuchar sus apelaciones e interpelaciones, ¿no? Siempre enojada, ¿no? Después, la cuestión, obviamente, Judith Butler, los que hemos leído el género en disputa de Judith Butler, pseudociencia de lo peor, ¿no? La cuestión del propio cuerpo, la cuestión del género, aplicar las directivas construccionistas, ¿no? También esa cuestión postestructuralista, ¿no? Llevada al plano de la construcción de la sexualidad, forma parte también de la Agenda 2030. Sin lugar a dudas, tenemos acá toda la problemática del aborto, del género y del ecologismo, esta agenda verde, y todas confluyen en la agenda verde, por lo menos así lo plantea, así lo expresa, plantea el problema de la superpoblación. En el fondo hay sobreactividad humana. Así que, bueno, vamos a esperar acá a ver qué... a ver si se puede volver a conectar, porque no estoy viendo que se haya podido conectar. Lo que yo le quería preguntar ahora a Belén, ahora si vuelve, es por la cuestión del transhumanismo, ¿no? Porque ahí, subyaciendo a todo eso, está el problema del... A ver si se puede volver a conectar, ahí en un mensaje por el mismo enlace. La cuestión del transhumanismo, o sea, ahí estamos de acuerdo en la convergencia de estas subagendas, ¿no? Sobre el control poblacional. Ese es un primer punto. Pero a su vez creo que
la Agenda 2030 aspira aún más a una sustitución. O sea, no solamente quiere menos población, mitigar la población, quiere también cambiar esa población y llevar adelante otro tipo de humanidad adelante. Hace poco leía un artículo, que en realidad era una entrevista, a Antonio Peña, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, un historiador de fuste, del que difícilmente podamos pensar que hay una teoría, digamos, una teoría de la conspiración detrás. Entrevistado por Javier Navascués, a quien le quiero agradecer que me entrevistó para el mismo medio que es el Correo de España y para Info Católica también, donde decía que las Agendas 2030 y la Avatar 2045 pretenden transformar, ¿no? A gran escala la naturaleza y la humanidad fusionándolas. Digamos que hay una intencionalidad transhumanista. A ver, ahí la tenemos otra vez a Belén. Sí, ahí volví, Lucas. Ahí te tengo de vuelta. Bueno, no, está bien, yo te escuchaba atentamente y aproveché el interludio inesperado para plantearle al público lo que yo te quería preguntar, porque es verdad que hay como, dentro de la Agenda 2030 hay algo que es de larga data, que es la mitigación de la población, tratar de llevar adelante un control geopolítico de la población. Esto es conocido, es cada vez más difícil de ocultar por estas agendas, donde ecología, sobre pretexto del calentamiento global como producto de la sobreactividad humana, la agenda de género, vos mencionaste a Judith Butler, su famoso libro Género en Disputa, tan vendido, pero bueno, sabemos que es pseudocientífico por donde se lo mire, la cuestión del aborto, la ideología de género, confluyen en el recorte de la población a nivel mundial como una de las metas. Eso yo creo que la gente en general, si no lo tiene claro, por lo menos lo olfatea. Pero les recordaba al público una agenda que quiero saber tu opinión, por supuesto, un objetivo que subyace también a la Agenda 2030, que vino a la luz a partir de un artículo, una entrevista que le hacían a Antonio Peña, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, que él habla también de que tanto la Agenda 2030 como la Agenda Avatar 2045 también tienen pretensiones transhumanistas. Es decir, que en esta agenda, es decir, la naturaleza y la humanidad confluyan en casi una fusión, ¿no? Y Antonio Peñas habla de las tecnologías NBIC, que es la fusión de la ingeniería genética, la nanotecnología, y la cognotecnología, es decir, el camino que está llevando también adelante Elon Musk y su proyecto Tesla y demás, para hacer una nueva humanidad. O sea, no alcanzaría solo con evitar la reproducción de la especie, como vos bien citaste, casi agradable a los ojos de la divinidad, multiplicaos, ¿no? Sino que también hay una suerte de jugar a ser Dios y de construir una nueva humanidad basada en la tecnología. Esto es muy peligroso y quería saber cuál es tu opinión sobre la cuestión, el trasfondo transhumanista o posthumanista que hay detrás de la Agenda 2030, Belén. Me hiciste recordar un texto, a una poesía que estudié justamente en tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires y que tiene que ver con Ajedrez 1 y 2 de Jorge Luis Borges, que él decía, y en ese momento, a esa edad, yo me preguntaba, él hacía una pregunta y decía, ¿qué Dios detrás de Dios, que Dios en minúscula, detrás de Dios en mayúscula, ¿no? Él decía, hay detrás de esta partida de ajedrez. Y yo me quedé pensando, digo, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién mueve las piezas? Si está Dios, el que nosotros conocemos en mayúscula, está nuestro Dios Padre, pero está Dios en minúscula, que es el hombre, que son las estructuras que soplan hacia el hombre, ¿sí? La forma de gobernanza, esa es la nueva palabra también que ellos incluyen, la forma de gobernanza, de gobernarnos, de filosóficamente instaurar esta nueva idea de que estamos rechazando, ¿sí?
al antropocentrismo de alguna manera, ¿sí? Tomando en cuenta la evolución histórica, ¿sí? El progreso de la humanidad, ¿sí? Inclusive de los mismos recursos humanos al servicio del hombre. O sea que, de alguna manera, estos intereses sobre el ecosistema planetario son como superiores, ¿no? Superiores y de alguna manera nos rebajan como humanos. Entonces, aquí está lo que yo llamo el nuevo plan de la humanidad. Aquí es donde ahora, aquí y ahora, debe reconocer la humanidad en su conjunto, ¿sí? Sin excepción, qué plan para contrarrestar esta agenda, ¿sí? ¿Qué plan? Así como ellos tienen su plan, nosotros tenemos que tener nuestro plan para contrarrestar esta agenda. ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, creo que la audiencia ya está avisorada. Claramente se vienen los robots, se viene la nanotecnología, los nanobots, ¿sí? Se vienen distintos formatos para agilizar inclusive nuestra economía doméstica, nuestro hábito, ¿sí? Nuestro habitáculo doméstico, como por ejemplo la casa, a través de sensores, a través de, no solamente aquellas personas que tienen una movilidad reducida dentro de la casa y que facilitaría, con algunos aparatos facilitaría, por ejemplo, reconocer algún obstáculo en la casa porque tienen poca movilidad o no se puede trasladar, ¿sí? En grandes espacios en la casa, por ejemplo. Estamos hablando de que para todos igual, esta huerta digital se mete en nuestra vida y sí o sí, lo tenemos en la cocina, tenemos una cocina robótica, tenemos una, digamos, dentro de nuestra oficina de trabajo, más allá del teletrabajo, ¿no? La idea es tener todo en el mismo edificio digital y esa es la construcción de muchos pensadores desde antes de la emergencia, inversionistas asiáticos que no solamente vienen apostando hacia el recupero de sus finanzas y la inversión en aquellas islas desoladas, ¿sí? En distintas partes del planeta, para empezar a poblarlas, sino también, o sea, por fuera, ¿no? Esta gran superpoblación de las ciudades cosmopolitas, sino también de meternos en el mismo edificio digital, tenemos todo, trabajamos, nos movilizamos en pocos espacios, o sea, la idea comunitaria para ellos, sí, porque termina siendo una comunidad en pocos pasos, mientras antes nos teníamos que caminar cuadras para conseguir algo, bueno, está todo en el mismo edificio, hasta tenemos terrazas para recrearnos, por así decir, mentalmente, o sea, tenemos todas las facilidades, pero esto, obviamente la tecnología 5G, quiero decir, no podemos, no se puede aplicar para todas las ciudades. La inversión y además, bueno, ni hablar de los tributos de cada país, o sea, la inversión que se tiene que hacer a nivel ciudadano es enorme. Pero no quiero alejarme de la pregunta que arrojaste sobre el ser humano, ¿no? Estamos teniendo estas nuevas palabras que se empezaron a impartir, la ideología de género, ¿sí? Diferencias del uno y el otro, ¿sí? Esta predicción de una vida más ecológica, ¿sí? Y por ende, entre comillas, más igualitaria. Por supuesto, la especie humana acá, el centro de la especie humana, como si fuera que antes no nos hubiésemos dado cuenta, ¿no? Pareciese que hoy pensar en el hombre, o sea, nunca se nombró tanto la palabra hombre como ahora en este tiempo, ¿no? Porque nunca hemos reconocido nuestro devenir en el tiempo, nunca hemos reconocido. Entonces ahora hablamos de un superhombre que puede inclusive involucrarse con un chip, ¿sí? A través de un superhombre. Estamos hablando de un joven, un adulto que puede pagar sus cuentas aquí, por ejemplo, en cualquiera de las partes del brazo, de la mano, donde uno, aquí, detrás de la oreja, o sea, yo veo cada cosa que se nos trata de instaurar, que entonces ya no somos hombres, ¿no? Somos una especie de robot que se nos intenta cambiar la mentalidad, entonces la esencia se pierde y además lo más rico de cada uno de nosotros, y por eso somos diferentes, es justamente los valores, las costumbres, de dónde venimos. Y eso hace a la capacidad de diferenciarnos con otro, que justamente, ¿no? Es lo que ellos no quieren
instalar, diferenciarse uno con otro. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. O sea, quitar la esencia del ser humano, ¿no? Esto es lo que hay que empezar a recalar, cómo en este nuevo plan de la humanidad nos tenemos que poner a la vanguardia y empezar a discernir, ¿sí? Qué es lo que cada nación quiere, porque si hay una nación que está en detrimento, o sea, que claramente no tiene algún área, ¿sí? En desventaja, claramente siempre están en cuestiones de dependencia. La dependencia es la palabra clave en este tiempo, ¿no? Más dependientes, menos pensantes, ¿sí? Menos pensantes críticamente, a favor o en contra, pero por lo menos somos pensantes. Que el pensamiento esté libre al azar, libre albedrío, ¿sí? Como nos dio Dios. Dios nos dio libre albedrío. El bien y el mal, después uno lo puede elegir, pero libre albedrío está. Inclusive ni Dios nos impone las cosas. O sea, si ya ni Dios nos impone las cosas, cuánto mucho más los seres humanos. O sea, la capacidad de elegir, malo o bueno, pero hay una capacidad. Luego veremos los valores y las costumbres de cada uno, ¿no? Bueno, no todos somos iguales. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con el ser humano están totalmente relegados. Y quiero ir también, Lucas, hacia una palabra que analizando ayer la Agenda 2030, todo este tiempo que vengo arrojando datos y también información, me vino que es el conductismo, que me parecía como vincularlo también, porque, o sea, acá hay un tema de cómo, parece redundante, cómo conducir nuestras conductas. Pero todos están analizando eso. O sea, si nos ponemos a repensar, en realidad termina siendo eso. O sea, hay una conducta que se observa, tanto humana como animal, y están como todos analizando nuestras acciones, ¿no? Individuales y grupales, como nación. Entonces, allí es donde me parece que hay que recalar, ¿no? Conductismo viene de Watson, viene de Skinner, de hombres que obviamente estaban vinculados con la psicología, ¿no? Antes la psicología no estaba interesada con la mente, ¿sí? O con la conciencia humana, estaba interesada solamente en nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, con los experimentos que se han hecho, por ejemplo, en monos o en ratas, se ha sacado esa conclusión. O sea que acá está claro, una cuestión es la mente y otra cosa es nuestra conducta, las acciones que nos llevan a conducirnos de esta manera. O sea, aquí la falla, el tronco nodal, está dado en nuestras conductas. Entonces, ¿quién dirige nuestras conductas? ¿Sí? Esto me parece que me vino esta palabra porque analizando el cuerpo, no importa el cuerpo, no importa el cuerpo, y esa pregunta me vino este análisis, ¿no? Y no dejar de lado esto, porque a veces al saber solamente la información y no ahondar en la profundización, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quieren imponer a través de nuestras acciones? Y además, fíjate, también el conductismo es manipulador. Acá hay un tema, la manipulación de datos, ¿sí? Manipulación de datos, manipulación de nuestras conductas. Nosotros no somos responsables por nuestras acciones, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que me parece que... y el hombre no es nada más que una máquina que responde al condicionamiento. Estamos condicionados. O sea, también me parece que es importante empezar a analizar esto del conductismo, porque estamos en un tiempo heroico, un tiempo en donde tenemos que empezar a cranear como humanidad qué queremos decidir, cómo dirigir nuestras conductas, cómo dirigir nuestro cuerpo, quién es dueño de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Importa nuestro cuerpo? Sí. ¿De quién es nuestro cuerpo? O sea, esas preguntas que parecen, no es mío mi cuerpo. O sea, si uno entiende dentro de lo que es la evolución humana, y somos parte de la cadena reproductiva, vamos a entender que, de hecho, todo lo que hacemos tiene supuestamente, ¿no? Una proyección, un propósito, un fin específico. Por eso cada ser humano es diferente, ¿no? Porque tenemos distintos dones, distintos talentos, distintas capacidades, y eso quiere decir que nuestra evolución reproductiva como hombres aquí en la Tierra, genéricamente lo estoy diciendo, está ya inclusive escrito, ¿no? Por eso cuando uno habla de la creación y de Dios,
En realidad nosotros estamos caminando sobre un propósito divino, en cierta forma, ¿no? Entonces, allí está nuestra alma más tranquila, tenemos más seguridad sobre lo que hacemos, ¿no? Quiero recordar aquí una frase de Judith Butler, que recién lo mencionaste, que ella dice que ella proyecta una definición de universidad, y esto es importante, algo lo hablamos entre el yo y el otro, cuyo adentro, ¿sí? que está inmiscuido en lo que es la enseñanza, la jerarquía del saber, se ve desafiado por ese afuera, ¿sí? Hecho de luchas revueltas en torno a toda la incompletitud de la democracia. ¿Qué quiere decir? También que ella lo que observó que la oposición entre el adentro y el afuera, ¿sí? Provocó de alguna manera un nuevo academicismo, ¿sí? Por supuesto que ella alega que tiene que ver con quién es dueño del cuerpo y obviamente la diferencia entre los sexos. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos como sociedad? Creo que desde ahí, y aquí hablamos obviamente de un sentido mucho más nacionalista, patriótico, ¿sí? Un sentido focalizado y adaptado a nuestras necesidades. Cada uno tiene necesidades, no todas son las mismas, ¿sí? Belén, clarísimo. Mientras vos hablabas, ahí compartí, puse en pantalla la página, el site oficial de la Real Logia de Acacia número 85, ¿no? La logia masónica de Barcelona, ¿no? Sabemos todos que las ramas de acacia son un símbolo masónico que se regodea, que se ufana abiertamente de que la agenda 2030 coincide con los principios y fundamentos de la masonería internacional, estas ideas, ¿no? Que son propias de la Francia jacobina, de la Francia de 1789. Es decir, que sabemos que la masonería tiene un trasfondo primordial y en muchos aspectos anticristiano. Pero, digamos, ponía eso como nota de color, no es para entrar en ese tema, quizás más esotérico, dimensión más espirituosa de la cosa. La pregunta, y como también para ir cerrando el tema, después te quería preguntar algo de Cejus y de tu función y demás, es qué relación hay entre Agenda 2030 y el gran reseteo mundial. Es decir, viste que Klaus Schwab desde Davos impone esta idea de la pandemia como para generar un Great Reset, que es sobre todo en materia económica, pero hay una interpretación posible, es que ellos cuando imponen en el año 2015 la agenda en la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre más precisamente, establecieron una suerte de un quinquenio, 5 años de prueba, es decir, de 2015 al 2020 vamos a tratar de ver si las ideas de la agenda compran, calan, son permeables en el tejido de la sociedad, y ahí te metieron toda la cuestión propagandística, Greta Thunberg, la ecología, y como vieron que la cosa no llegaba al espíritu de los pueblos, al contrario, en estos últimos 5 años lo que hubo fue un resurgir, una efervescencia de los sentidos patrios, de los nacionalismos, con sus matices, y después podemos ver qué tan genuinos eran esos nacionalismos, pero los pueblos han establecido una agenda paralela, incluso contraria a las pretensiones del globalismo de la Agenda 2030. Entonces, una posible interpretación es que el gran reseteo mundial es una especie de decir, bueno, buscamos una excusa, en este sentido de la pandemia, para que si por las buenas no pudimos imponer la agenda, es decir, si no las pudimos hacer atractivas, no las pudimos hacer seductoras a las ideas, bueno, armamos una situación de excepcionalidad y las imponemos como una situación de emergencia. Entonces, muchos relacionan el Great Reset como un manotazo de ahogado del globalismo a través de Davos para acelerar ese proceso, porque ahora les quedan 10 años, ya estamos 2021, les quedan 10 años de los 15 que se habían propuesto, ya les quedan 10 años para instaurar esta nueva humanidad, este recorte poblacional, un largo etcétera de cosas que vos muy bien comentas, este condicionamiento, este behaviorismo transhumanista. Todo eso que vos dijiste es como que se les va cortando el tiempo, entonces tienen que buscar medidas más drásticas. ¿Vos le encontrás
en tu carácter de analista internacional y de politóloga, alguna relación al Gran Reseteo y a la Agenda 2030? ¿O crees que son agendas paralelas que pueden converger, pero que no necesariamente van de la mano? No, yo creo, Lucas, que está todo vinculado. Este hombre, Klaus Schwab, en su libro, Gran Reseteo, ha querido marcar tendencia y lo sigue haciendo. Creo que está todo vinculadísimo, vinculadísimo. Hay una plana mayor de expertos y de técnicos que han venido merodeando ya desde Club Bilderberg hace muchos años atrás, y de eso se trata, no solamente actuales presidentes, ¿sí? Sino ex mandatarios, y por supuesto dirigentes de las fundaciones, y organizaciones no gubernamentales, fundaciones. O sea, claramente está todo muy vinculado. Son distintos nomenclaturas, pero estamos todo, es todo lo mismo. Y además voy a agregar que el lema del Great Reset también este año se le adicionó el siguiente lema: año crucial para reconstruir la confianza. Este es el año crucial para reconstruir la confianza. O sea que claramente se está cortando el tiempo, las predicciones están llegando a su ocaso. Entonces, estos nuevos lemas, de alguna manera, enfatizan hacia que hay que meterle pata, ¿sí? El Big Bang Better, ¿sí? Construir mejor la economía mundial, la sostenibilidad, la cooperación, la innovación global. O sea que claramente, por supuesto, la promoción de políticas estatistas en contra de la libertad de mercado, usando el capitalismo, la globalización, ¿sí? Porque la gente también pensaba en un estadio de la globalización. Bueno, ellos de alguna manera no nos intentan definir qué es la globalización. No, esta no es la globalización, esta no es la globalización. O sea, la globalización es otra cosa. O sea, se nos cambian las palabras del lugar, y el estar confinado quiere decir que me ayuda menos a pensar, ¿no? El estar como empaquetado, ¿sí? Me ayuda menos a pensar. Entonces, allí está, bueno, las palabras que se vienen rumoreando: no tendrás nada, pero estarás feliz, ¿no? La promesa, un futuro más justo, más sostenible y, como siempre, más resiliente, ¿sí? Entonces, Belén. sí. No, está clarísimo. Quería como pregunta final, como para que vos puedas tomarte unos minutos. Te agradezco la claridad de la exposición, los datos que aportás, bueno, incluso tu opinión como profesional de la ciencia política. Quería preguntarte un poco en tu quehacer político actual, o sea, cuál es hoy, para llevar esto un poco a la acción. Vos me contaste que estás en todo lo que tiene que ver con el Consejo Evangélico Justicialista, el CEJUS, Sí. y quería que me cuentes un poquito qué es, que le contemos a la gente qué es el CEJUS, qué es lo que vos hacés. Es decir, hoy en un mundialismo reñido en medio de una maraña de manifestaciones explícitamente satanistas, porque ya es desembosado, ¿no? Creo que las distintas comunidades cristianas, católicas, evangélicas, tienen que empezar a tejer también diálogos para, bueno, resguardarnos de los que cada vez se hace o surte evidente a la vista, que es las intencionalidades también desde el punto de vista de lo espiritual que se llevan adelante. No solamente los cambios están en el orden de lo exotérico, sino que también hay cuestiones más profundas. ¿Qué es en particular desde el punto de vista político el CEJUS, ¿no? Que está enmarcado en principios y valores? Contanos un poquito eso y ya te libero, que me has dedicado ya un tiempo realmente rico y productivo, ubérrimo, en materia de análisis. Lucas, sí, muy bien has dicho, unirnos en el mismo espíritu, cristianos en su totalidad, ¿sí?
vamos a decir, evangélicos, católicos, aquellos que tienen un pensamiento muy rico en cuanto a lo filosófico, me parece que estamos todos en lo mismo. Y hay que empezar a reactivar esa espiritualidad, ¿sí? Que no es que no la vemos, no creemos, ¿no? Esto es como la fe, que no la podemos ver, entonces no creo. Justamente es hora de ponernos de acuerdo para empezar a emerger con políticas, en acciones puntuales, en políticas, obviamente, cristianas, pero no es que, digamos, en este desorden, bueno, hay que poner orden. No, simplemente es una de las patas, ¿sí? Una de las patas, porque si no pareciese como abrupto para la gente. Una de las patas, ¿sí? Que tiene un basamento, por supuesto, en el peronismo, ¿sí? Pero hablamos del peronismo clásico, del peronismo, ¿sí? De Eva y Perón, de un peronismo clásico. Si tenemos que hoy definir cuánto hay de peronismo hoy, no solamente en este gobierno, en la Argentina, sino, por supuesto, en distintos lugares de la oposición, bueno, obviamente el peronismo está desvirtuado, o mejor dicho, cambiado de nombre. Entonces, el peronismo clásico, que esto hay que recalcar, con las bases del peronismo clásico, por si algo, inclusive en este análisis mencionábamos, el nacionalismo, el interés nacional por sobre esta sobreabundancia e imposición del exterior hacia la Argentina, y por supuesto con un visu, ¿sí? Una intersección y una supremacía, una correspondencia espiritual. ¿Qué quiere decir? Siempre los temas están adentro cada uno de nosotros. Y no es necesario esto no es religión, no es cuestión de ser religioso, ser menos religioso, no. Es una cuestión de actitud, ¿sí? De actitud en el corazón. Como dice un poco la palabra de Dios, ¿no? Guarda el corazón porque de él mana la vida. Es una frase, parece una poesía, ¿no? Y es lo que hay que empezar a hacer. Como nación debemos empezar a guardar nuestros corazones. Y a guardar nuestros corazones no solamente en actitudes, sino en cuestiones, en reglas impuestas, en rutinas impuestas. Todas se van a analizar, pero al fin y al cabo la definición es de cada uno de nosotros. Así que si bien el CEJU, ¿sí? Así se llama, Cristianos en el Justicialismo, desde el partido Principios y Valores, es un partido que tiene una de las patas, una base cristiana, creo que en ese sentido agrupo a distintas denominaciones, pero a distintas en realidad personas que tienen la actitud para reconstruir con acciones en la política, ¿no? Y llevar a cabo una mirada distinta y darle aire espiritual a todas las políticas que claramente no se vienen haciendo. Fíjate que lo que venimos analizando, ¿no? El tema de no solamente la Agenda 2030, sino la ideología de género que de alguna manera estaría en contra con todo lo que venimos pensando en CEJUS, ¿no? Porque hablamos de la familia, hablamos de la multiplicación, hablamos de cómo empezar a vincularnos más en sociedad, no menos en sociedad, de que seamos más, no que seamos menos, en ese sentido. Bueno, esto obviamente tiene un viso que atenta en contra de todas estas agendas mundialistas y globalistas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? La verdad es que vamos a decir que es una pata, un aire fresco, ¿sí? En medio de la propuesta de este gobierno, que obviamente sería identificar bien, correctamente al peronismo, ¿sí? En sus bases fundamentales y fundacionales, con un aire bien espiritual, ¿sí? Cristiano. Así que el ánimo es, en este año electoral puntualmente, es obviamente sumar personas que deseen incorporarse a la acción política. Creo que también hay una realidad, Lucas, hay momentos en la vida y creo que el tiempo electoral lo que ayuda es eso, ¿no? A que las voces estén más presentes, ¿sí? Las voces no queden apagados
por cuestiones de riñería, sino que las voces estén más presentes con un efecto espiritual. Siempre insisto en lo mismo, si cada uno de nosotros podría estar en paz con su alma, todo lo que florece hacia afuera sería tan maravilloso, ¿no? Porque podríamos como reconocer a quién le pertenecemos, a quién le pertenece nuestra alma, nuestro ser. Y vuelvo a repetir, esto no es religiosidad. Que se pueda llamar estilo de vida, que se pueda llamar una fe personal, sí, claro, porque la fe es individual, no se puede compartir. Yo puedo transmitir a través de la pantalla fe, pero o compartir, digamos, no puedo, mi fe no la puedo pasar al otro, no se puede comprar la fe, se puede escuchar, se puede, que es energía también, pero es la fe personal. La fe, bueno, lo dice también la palabra, la fe viene de escuchar, del oír o de leer la palabra de Dios. O no, escuchar a otros, escucharme a mí, escuchar a Lucas. De ahí viene la fe viene de ahí. Entonces, si cada uno de nosotros podría empezar a verse más hacia adentro, desde el alma, cómo está nuestra alma, ¿no? Y liberarse de situaciones que todos tenemos una carga, una mochila, porque venimos de distintas situaciones, de distintos nacimientos, entonces, bueno, liberarnos y saber a quién realmente le pertenecemos y qué motivo nos lleva a levantarnos cada día. Eso es maravilloso, Lucas, es maravilloso. Yo sé que tu audiencia está adiestrada a esto y a través tuyo lo marcás, lo enfatizás y eso nos hace que somos únicos, ¿no? Es maravilloso porque delante de Dios somos únicos y nos da importancia, nos elevan la estima. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una estima espiritual elevada, ya está, podemos lograr lo que queremos, pero ahora la estima está hacia abajo. Así que nuestra función también es elevar la estima de muchas familias argentinas, principalmente este año electoral de muchas familias argentinas que se le ha quitado, se le ha arrancado parte de su entusiasmo diario, parte de su diario vivir, y que no saben, ya no piensan ni en sentido común, ¿sí? No piensan ni en sentido común, están totalmente adiestradas a simplemente llenar el refrigerador, llegar a fin de mes, y no más, ¿no? Y proyectan muchos en irse del país, y muchos ya se fueron, por supuesto, y otros están proyectando. Pero bueno, esa no sería tampoco la solución, ¿no? Es como tener una acción preponderante y decir, bueno, está bien, yo hice todo esto, hasta acá llegó Dios, ¿no? Como hasta acá me ayudó. Eso es maravilloso, como decís, yo voy a hacer todos los esfuerzos humanos que tengo a disposición, pero también está la otra pata, ¿no? Que es la espiritual, que es hasta dónde, y Dios siempre nos va a extendernos el brazo que nosotros hemos acortado, eso es así. Creo que tanto Lucas, vos, como yo, como mucha de tu audiencia, hemos tenido muchas situaciones donde Dios extendió su brazo y fue increíble, vos decís, y esta situación no la veía. Y así es a nivel nacional, ¿no? Tener esa extensión del brazo de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de cada uno de nosotros. Pero no lo hacemos por vanagloria, ¿eh? Por vanagloria no, porque nosotros sabemos para el motivo de nuestro nacimiento. Entendemos hacia dónde nos dirigimos. Y esto no es pelear contra la agenda. Esto es empezar a tener un pensamiento espiritual crítico y diferente. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis y por tu dedicación y militancia. Espero tenerte nuevamente en alguna otra oportunidad acá en el Gibelino y bueno, y seguir construyendo un país y una patria mejor. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo y toda la bendición a vos y a tu querida audiencia. Muy bien. Gracias, Belén. Gracias a ustedes por acompañarme hasta el final de esta nueva transmisión en vivo, en este caso un especial junto a Belén Ledo. Muchas gracias.